Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial por Adela Cortina. Presentado por estudiantes de la Universidad de Ibagué, Juan José Varela y Andrea Méndez, en la materia Ética Empresarial, semestre B 2020. Adela Cortina es una filósofa española, primer mujer miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el 2008, directora de la Fundación EGNOR por la ética de los negocios y las organizaciones. Introducción. Como introducción hacia el capítulo es comentarles un poco de lo que Adela Cortina nos cuenta en la ética de las empresas. Este libro pretende abordar en una cultura de la cooperación como debe serlo lo empresarial, como el mismo resultado de un esfuerzo cooperativo. Por eso importa la ética que no solo los miembros de la empresa deben aplicarlo, sino también a quienes trabajan en las organizaciones para sobrevivir, crecer y superarse. ¿Qué es la ética? La ética es una acción que tiene el ser humano de saber racionalmente hacer el bien o el mal, cómo se forja el carácter de la persona y saber si las decisiones que están tomando son adecuadas y hacen el bien para la sociedad y para cualquier organización de la que hagan parte. Como persona tienen la libertad de actuar, pero siempre abordan de una manera moral y con valores que lo hacen como persona. Modos del saber ético. El modo de orientar racionalmente la acción. Estos modos serán fundamentalmente dos, que es aprender a tomar decisiones prudentes y aprender a tomar decisiones moralmente justas. Tenemos la forja del carácter, toma de decisiones prudentes. En esta es importante saber cómo orar racionalmente, es saber deliberar bien antes de tomar cualquier decisión, es saber tomar las mejores decisiones, no solo para el momento, sino para lo largo de nuestra vida. Por eso es importante el carácter para el hombre, ya que gracias a ese carácter que se forja, se enfrentará a la vida con ánimo o desánimo. Eso ya depende de cómo es la persona. Tenemos también fines, valores y hábitos. Es percatarse y proyectarse de cuál es la meta a la que queremos llegar con nuestras acciones y saber cuál es ese fin que deseamos perseguir en nuestra vida. De ahí podemos saber los modos de actuar que nos permiten alcanzar eso que deseamos. El carácter de las personas y de las organizaciones. Cuando se habla de carácter, es solo pensar en el de las personas, sin percatarnos de ciertos colectivos como lo son las organizaciones, ya que adquieren sus hábitos y acaban incorporando ese carácter que es percibido desde sus miembros o personas que hagan parte de esa organización, de cual el tipo de carácter que una organización debe forjar es un carácter que les haga felices, todos esos hábitos que le ayuden a llegar a la felicidad. Y tenemos la ética en las organizaciones. Para entender bien la ética en las organizaciones es importante saber, primero, determinar claramente un fin específico. Segundo, averiguar los miedos para producir un bien para así saber qué valor incorporar. Y tercero, saber los hábitos que la organización va adquiriendo de acuerdo a los miembros que la componen. Al igual, una empresa está obligada a respetar los derechos de los miembros o el personal que la compone. No puede deducirlos para lograr su meta económica o económicamente, ya esto da en las cuentas, porque ya estaría obrando mal éticamente. Ética como filosofía moral, moral vivida y moral pensada. La moral y la ética no son un invento de filósofos, sino que acompañan a la vida de los hombres desde el comienzo, porque todas las civilizaciones se han preguntado cómo llevar una vida y cómo ser justos. La moral no es un invento de filósofos, sino un saber que acompaña desde el origen a la vida de los hombres, aunque haya ido recibiendo distintos contenidos. Las partes de la ética.
En la ética, como filosofía moral, podemos distinguir dos partes. Fundamentación de la ética. ¿Los hombres son estructuralmente morales? Hay moral porque los hombres, a diferencia de los animales, tienen que justificar su respuesta al medio, mientras que los animales responden a los estímulos que se les incitan de forma perfectamente ajustada. ¿Los hombres tienden necesariamente a la felicidad? Puesto que los hombres tienden necesariamente a la felicidad y son seres dotados de razón, se comportan racionalmente. O sea, quien aprende a deliberar bien sobre los medios más adecuados para lograr ser feliz. Todos los seres vivos buscan el placer. Como muestra la más elemental de las psicologías, todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Tenemos que reconocer como primera premisa que el móvil del comportamiento animal y del humano es el placer. Y por último, autonomía y dignidad humana. Derecho a ser respetados. ¿Qué seres tienen dignidad y no pueden ser tratados como simples mercancías? Y por tanto, ¿qué deberes han de cumplir en la relación con ellos? Y como segunda tenemos la ética aplicada, que tiene por objeto aplicar los resultados obtenidos en la parte de la fundamentación a los distintos ámbitos de la vida social, a la política, a la económica, a las empresas, la medicina, la ecología, etc. Porque si al fundamentar hemos descubierto unos principios éticos. Por último tenemos la bibliografía del primer capítulo y le daremos continuidad al segundo capítulo. La ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Vamos a explicar cómo podemos ver la ética empresarial en un ámbito más social. No importan nuestras creencias, ya sean religiosas, agnosticismo u ateísmo. Solo debemos colaborar lealmente a la perfección de los grupos sociales a los que pertenezcamos y contribuir a una ciudad, a una nación unitaria, ya que una nación es una variedad de personas que creen en diversidades de cosas. Cuando se habla de la moral, una gran parte de la población la entendía como una parte de la religión. En definitiva, eso se pensaba. Pero la ética no es parte exclusiva de algún grupo religioso, más bien es un carácter o un estilo de vida que nos indica cómo ser felices y qué papel debemos asumir para llegar a esa felicidad. Muchos las encuentran en la religión, otros en ser fieles a sí mismos y otros en ayudar a los demás. En definitiva, hay muchas formas de encontrar esa ética moral que te haga feliz. Depende de uno cuál escoger, cuál se adapta más a uno. No es que una esté más acertada que otra, todas son igualmente correctas, simplemente es la forma en la cual tú captes tus ideales. La ética cívica es relativamente reciente y nace a partir de una experiencia muy positiva, la que es posible la convivencia entre ciudadanos que profesan distintas concepciones religiosas, siempre que compartan unos valores y normas mínimas. Las guerras que la humanidad ha tenido por ser incapaces de admitir que otros piensen y crean en cosas distintas son innumerables y casi siempre muy crueles, ya que siempre quieren imponer una ideología por encima de otra, cuando no hay una respuesta correcta, sino muchas que están en lo correcto. A lo que se hace referencia es que cuando hay una incógnita o pregunta, no siempre hay una única respuesta. Pueden haber muchas variantes de respuesta, pero siempre teniendo en común ciertos caracteres o valores los cuales nos hacen compartir cierto punto de vista. La ética de los mínimos nos hace referencia a lo mínimo que comparten los ciudadanos de una sociedad moderna, mas no son proyectos de felicidad, ya que cada uno de ellos tiene su propio ideal de vida buena y difiere del punto de vista de cada persona. Y no importa qué grupo religioso o no religioso pertenezca, no puede imponer sus creencias por encima de los demás, ya que cada quien tiene derecho a creer o no creer en los que ellos quieran. Nadie es más o menos por creer en algo o por no creer en nada.
ya que cada uno propone su propio modelo de vida feliz. La ética de los máximos en una sociedad verdaderamente moderna son plurales. Por eso podemos hablar de ellas como un pluralismo moral. Una sociedad pluralista es en la que conviven personas y grupos que proponen diferentes éticas de máximos o diversas formas de pensar, de modo en el cual ninguno de ellos pueda imponer a los demás sus ideales de felicidad, sino que más bien les invita a discutir mediante el diálogo sus diferentes puntos de vista y compartan sus testimonios personales. Por el contrario, es totalitaria una ciudad o sociedad en la que un grupo impone a los demás su ética de máximos, su ideal de felicidad, y hace sentir inferiores a los que no comparten sus mismos ideales y son discriminados y rechazados solo por querer en cosas distintas a los demás. Esta totalitaria sociedad se veía más de todo en las épocas antiguas. Hoy en día la modernización ha hecho que cada quien tenga derecho a hacerse respetar sus creencias y en lo que cree. Pero pues hoy en día todavía se ve mucho este rechazo por ciertas partes de culturas o por ciertos nichos en los cuales seguimos teniendo ese defecto en nuestra sociedad. Ética de ciudadanos y no de súbditos. Precisamente porque hablamos de un tipo de convicción o creencia propia, es difícil, por no decir imposible, aceptar la imposición de otros sobre lo que uno tiene que creer, ya que cuando a uno le imponen ciertas creencias o ideales, deja de ser una persona racional, reflexiva y pensante, y pasa a ser una persona subyugada, un súbdito, el cual no piensa por sí mismo, sino que deja que otros lo hagan por él. Pasa de ser un ciudadano a un subordinado, a un poder superior. Y es difícil que un subordinado tenga su propia convicción moral. Y ellos dejan de ser ellos mismos para hacer algo que los demás quieran que sean. Lo fácil es que pensemos que ellos son como menores de edad, que necesitan del paternalismo de los gobernantes para poder llegar a conocer qué es lo bueno para ellos. Pero de verdad, uno necesita que otro le diga que es bueno o malo. O más bien, uno necesita descubrir qué es bueno o malo para uno mismo, no que otro lo esté diciendo. En este segundo capítulo hacemos referencia mucho a lo que es éticamente moral para cada quien. No depende de un punto de vista, depende de la calidad de vida que usted quiera hallar en usted mismo, depende del estilo de vida que usted quiera conseguir, y cada quien tiene puntos diferentes a la hora de creer o en sus ideales o en su perfección de idealismo. Entonces nunca toca rechazar rotundamente a los demás por creer o no creer en algo, ya que eso nos hace personas irracionales al mismo tiempo, ya que el racionalismo nos lleva a reflexionar y tomar lo bueno de cada uno. Cada cultura, cada religión, cada persona tiene algo que aportar, sea bueno o malo, usted crea o no crea, nos lleva a ser reflectivos, a pensar por qué ellos creen en eso, más no uno creer en eso. Cada uno tiene que tener sus ideales muy bien plantados, porque no podemos ser manipulados por otras personas en creer en algo más, porque dejaríamos de ser personas pensantes, dejaríamos de ser ciudadanos y pasaríamos a ser súbditos de otras personas, en lo cual hoy en día ya casi no se ve, pero muchas veces se ve reflejado en algunos tipos de religiones. Gracias por su atención.